revelado, el increíble secreto estoico para la felicidad transformadora que nadie conocía. Las calles de la Ciudad de México eran un bullicioso mar de vida, donde el aroma a tacos al pastor despertaba tanto antojo como memorias. En un rincón de ese vibrante barrio, Pedro, un joven de 25 años, luchaba contra la presión de un futuro incierto. Desde muy pequeño, había estado inmerso en el legado de su familia, específicamente en la taquería que su madre construyó con dinerito de esfuerzo y amor. Sin embargo, a pesar de su dedicación, Pedro sentía que las inseguridades lo acorralaban. Una mañana, al abrir las puertas del local, se llevó un golpe en el corazón. Su mejor cliente, don Nicolás, había decidido no volver. Las palabras hirientes de algunos vecinos resonaban en su mente como ecos crueles. Esa pérdida no era solo un golpe financiero, era un ataque a su dignidad y a los valores que le enseñaron. Desolado, Pedro se dedicó a recoger los desechos del día anterior. Sus manos temblorosas limpiaban, pero su mente seguía atrapada en el bullying de la vecindad. ¿No era justo? ¿Acaso el esfuerzo de mi madre no vale nada? Se preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Era un momento crítico en su vida, donde su futuro en ese lugar que había sido su hogar se tambaleaba. De repente, divisa un viejo libro en una estantería olvidada. Era un texto polvoriento sobre filosofía estoica. Intrigado y sin esperanzas, decidió abrirlo. Las primeras páginas hablaban sobre la resiliencia y cómo la verdadera felicidad provenía de la aceptación. De pronto, estos conceptos hicieron clic en su corazón, llenándolo de un fuego nuevo. La voz de su madre resonaba en su mente, instándolo a no rendirse. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin embargo, el dilema lo consumía: seguir el camino del éxito personal, abriendo un restaurante moderno, o permanecer en la taquería familiar, que representaba los valores que su madre le había inculcado. A medida que discutía todo esto en su mente, vio a su madre trabajando, su mirada llena de amor y sabiduría, intentando mantener unidas la familia y el negocio. Fue entonces cuando decidió que debía hablar con todos, poner sus pensamientos en voz alta. Una noche, reunió a su familia y amigos en la taquería. El ambiente era pesado, lleno de emociones reprimidas. Con voz temblorosa pero decidida, comenzó a compartir sus miedos y su deseo de prosperar. En un momento de gran carga emocional, habló sobre lo que había aprendido de su libro estoico, desafiando a todos a reevaluar lo que realmente importaba: la unidad y el esfuerzo de su madre. Pero justo cuando pensó que podría haber alcanzado su meta de unirlos, un viejo amigo apareció con un mensaje aterrador. Una nueva amenaza estaba a punto de acabar con la taquería. Pedro sintió el frío de la incertidumbre atravesar su cuerpo. Luchar por el futuro de su hogar y su familia, o abandonar todo por sus anhelos personales. El momento quedó suspendido en el aire, con emociones al borde del estallido. La decisión que tenía frente a él era más que un simple paso, era un abismo abierto que exigía valentía, y el futuro de su querida taquería estaba en juego. La noche se volvió oscura y densa, y el latido del corazón de Pedro resonaba en sus oídos. Frente a él, sus seres queridos intercambiaron miradas de preocupación. El viejo amigo, Miguel, se interpuso en el camino, su rostro pálido parecía traer el peso del mundo. Pedro, hay un grupo que quiere tomar el terreno. Un nuevo centro comercial se va a construir aquí, y tu taquería está en la mira, reveló, su voz tensa y llena de angustia. Las palabras de Miguel cayeron como un rayo en medio de un cielo despejado. Pedro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La taquería no era solo un negocio, era el corazón de su familia, un refugio de momentos compartidos, risas y esfuerzo. Mirando a su madre, su mente se llenó de recuerdos de días en que ella vestía su delantal con una sonrisa, sirviendo a los clientes con amor y dedicación. Respirando hondo, Pedro se sintió empujado a actuar. Las palabras del libro estoico resonaban en su mente: no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos. Así que juntó valor, enfrentó el miedo y gritó: no dejaré que nos quiten nuestro hogar. No voy a dejar que lo que construyó mi madre se pierda en el olvido. La reacción a sus palabras fue electrizante. Su familia comenzó a murmurar entre sí:
el miedo se estaba transformando en un fuego cultivador de esperanza. ¿Qué haremos?, preguntó su hermana, con la voz entrecortada. Pedro pensó en voz alta, comenzando a definir un plan. Primero, necesitamos luchar como siempre lo hemos hecho. Haremos una reunión con todos los vecinos, debemos unir fuerzas. La taquería de mi madre es parte de esta comunidad, y no podemos quedarnos de brazos cruzados. En su rostro se dibujaba una determinación que antes no había sentido. Los rostros a su alrededor se iluminaron. Cada uno de sus familiares y amigos comenzó a hablar, sugiriendo ideas, y el ambiente cambió. Las lágrimas de incertidumbre se convirtieron en risas alentadoras y así, una chispa de unión encendió en la taquería. Haremos una fiesta, una recolecta, y mostraremos que nuestra taquería no solo es importante para nosotros, sino para todos, propuso su primo, acelerando el espíritu de lucha. Las horas siguientes se fueron entre conversaciones y risas. Encontraron energía en su lucha común, y poco a poco, la taquería comenzó a transformarse de un símbolo de dolor a uno de resistencia. Sin embargo, en medio de la efervescencia, una sombra persistía en la mente de Pedro. Quizá había algo más profundo detrás de esta amenaza. ¿Quiénes eran esos inversores dispuestos a arrasar con su legado? Mientras la alegría comenzaba a florecer a su alrededor, una pregunta inquietante se instalaba en su pecho. Al día siguiente, decidió que debía investigar. Con el corazón latiendo rápido en su pecho, se dirigió a la oficina de desarrollo urbano del barrio. Algo le decía que esta decisión volvería a poner en la cuerda floja no solo el destino de su taquería, sino el de su propia identidad. Cuando llegó, un hombre de traje y corbata se acercó a él. ¿A qué se debe tu visita tan temprano?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con una mezcla de nervios e incertidumbre, pronunció las palabras que podrían cambiarlo todo: vengo a averiguar quiénes son los que quieren arruinar mi hogar. El hombre frunció el ceño. No deberías involucrarte, chico. Hay cosas que no comprendes. El aire se volvió pesado. Pedro sintió que ese era solo el inicio de algo mucho más grande, algo que iba a exigirle más de lo que jamás había imaginado, y en ese instante, en su interior, un nuevo desafío emergía. La lucha apenas comenzaba, y Pedro sabía que la verdadera prueba de su carácter estaba a punto de desatarse. ¿Estaba listo para enfrentar el riesgo que se acercaba? Cuando el hombre de traje giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta, Pedro sintió un impulso irrefrenable de seguirlo. «Espera», gritó. Su voz resonó en la oficina vacía, llenando el aire tenso como un globo que estaba a punto de estallar. El hombre se detuvo y, sin girarse, dijo: «No debería seguir este camino, chico. No es lo que parece». Su tono era monolítico, pero detrás de él, Pedro pudo ver una sombra de inquietud en su postura. «Mi comida, mi familia, es todo lo que tengo. No puedo darme el lujo de no luchar por ello», respondió Pedro, la ira y la determinación insuflando nuevas fuerzas en sus palabras. Sin embargo, su corazón estaba acelerado. ¿Qué quería realmente proteger a aquel extraño? ¿O acaso había algo más oscuro que estaba en juego? El hombre finalmente se dio la vuelta, sus ojos fríos como el acero. «Hay intereses que no comprendes. Este lugar no solo es valioso por lo que tú ves». Intentó suavizar el tono, pero estaba claro que lo que había en juego era más que un simple negocio. ¿Intereses? ¿De quién hablas?, inquirió Pedro, sintiendo que la adrenalina le subía a la cabeza. Había un abismo de incertidumbres en sus palabras que le hacía temer lo peor. «Te recomiendo que te alejes de esto. Esta batalla va a ser peligrosa y no solo te afectará a ti», advirtió el hombre antes de alejarse, dejando a Pedro con más preguntas que respuestas. Salió de la oficina, tambaleándose entre la confusión y la determinación. Mientras caminaba por las calles, la taquería de su madre le llamaba, como un faro en la oscuridad. Pedro nunca se había sentido tan dividido. Sentía la necesidad de proteger su hogar, pero también la sombra de un peligro desconocido. Cuando llegó a la taquería, encontró a su madre en la cocina, preparando tortillas con la misma devoción de siempre. El aroma del maíz recién cocido llenaba el aire. La imagen era un recordatorio palpable de lo que estaba en juego. «Mamá, tengo que hablar contigo», dijo Pedro, haciendo que ella levantara la vista. Sus ojos se llenaron de preocupación. «He estado en la oficina de desarrollo urbano». La expresión de su madre cambió de preocupación a sorpresa. «¿Y qué te dijeron?». «Hay un grupo que quiere comprar el terreno.
No sé exactamente quiénes son, pero siento que esto es más que una simple construcción, confesó, sintiéndose vulnerable al abrir su corazón. Su madre suspiró profundamente, con los ojos llenos de amor y preocupación. Pedro, lo que hacemos aquí es más que solo comida. Es nuestra historia, nuestra memoria. Pero no debes enfrentarlo solo. Pensemos juntos en cómo protegerlo. Él asintió, sintiendo el calor de sus palabras penetrando su ser. Estamos armando reuniones con nuestros vecinos, pero esto podría ser mucho más grande de lo que pensamos. Necesitamos saber quién es este grupo y qué quieren de nosotros. La determinación de Pedro crecía a cada instante. Se sintió inspirado por la resiliencia de su madre. Sin embargo, había una verdad oculta que se apoderaba de él. Si estaban metidos en una lucha donde su hogar estaba en juego, también podían estar enfrentándose a un enemigo con recursos inimaginables. En medio de su desesperación, una idea brotó en su mente. ¿Y si hacemos una investigación más profunda sobre quiénes están detrás de la construcción? Podemos juntarnos con nuestros amigos y averiguar más, propuso Pedro, sintiendo que había dado un paso hacia el frente. Eso suena bien. Tal vez haya una manera de unirnos aún más como comunidad. Si estamos juntos, será más difícil para ellos desmantelarnos, concordó su madre, recuperando una chispa de esperanza. Mientras conversaban sobre estrategias y uniones, una cosa estaba clara: el amor por su hogar era su mayor arma. En lo más profundo de su ser, Pedro sabía que la batalla no sería fácil y que su viaje apenas comenzaba. Al caer la tarde, con el cielo pintado de tonos anaranjados, recibió un mensaje en su teléfono. Un contacto desconocido se había atrevido a enviarle: sé lo que planeas. La verdad sobre este proyecto es más oscura de lo que imaginas. No te metas donde no te llaman. La inquietud volvió a apoderarse de él. Esa advertencia solo lo empujaba más al borde. ¿Qué verdad tan oscura escondía el nuevo centro comercial? ¿Estaba jugando con fuego al adentrarse en ese misterio? La batalla por su taquería se había vuelto un viaje a lo desconocido, y Pedro sentía que el peligro se acercaba, como un eco persistente en su mente, y así, después de tanta tensión acumulada, se dio cuenta de que lo que estaba por descubrir lo cambiaría para siempre. ¿Estaba preparado para enfrentar aquello que podía amenazar no solo su taquería, sino su integridad? La lucha por su hogar se tornaba un emocionante rompecabezas que lo empujaría al límite. Pedro no podía dormir. La advertencia del mensaje resonaba en su mente, creando un eco perturbador que lo mantenía despierto y alerta. Se giró en la cama, tratando de encontrar una posición cómoda, pero su mente seguía divagando entre imágenes de la taquería y el misterioso hombre de traje. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué querían realmente? La luz del amanecer se filtraba por la ventana, iluminando su rostro. Finalmente, decidió que no podía esperar más. Se levantó, se vistió rápidamente y salió a la calle. Tenía que adelantarse, no solo por su taquería, sino también por todos aquellos que la consideraban su hogar. Al llegar a la taquería, su madre ya había comenzado su jornada, cortando verduras y preparando salsas aromáticas. El sonido de la cocina le dio un poco de consuelo. Mamá, dijo Pedro con resolución. Hoy vamos a hablar con nuestros vecinos, pero primero, tengo que averiguar más sobre este grupo que intenta comprar el terreno. Vamos a ver si alguien tiene información. Su madre lo miró con aprobación. Eso suena bien, hijo. La información es poder. Pero cuídate, por favor. No quiero que te metas en problemas. Lo sé, mamá. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados, respondió él, antes de salir corriendo hacia la plaza donde sabían que sus vecinos solían reunirse. Al llegar, se encontró con algunos rostros familiares. Doña Carmen, una anciana de cabellos canosos, lo vio primero. Pedro, hijo, ¿cómo está la taquería? Escuché rumores sobre el terreno. Es cierto, doña Carmen. Necesitamos reunirnos y hablar sobre esto. Hay un grupo interesado en comprar, pero creo que hay mucho más detrás, explicó Pedro, sintiendo la urgencia en su voz. Las miradas de los vecinos reflejaban preocupación. Después de varias viñetas de conversación, decidieron organizar para esa misma tarde una reunión en la plaza. Tal vez juntos pudieran desentrañar el misterio. Cuando finalmente se sentaron a conversar, el ambiente era tenso. Las voces se entremezclaban, preguntándose a quién podría interesarles el pequeño local. Mientras hablaban, una figura se acercó. Era Raúl, un amigo del barrio que siempre había sido una especie de sabueso, alguien que tenía sus propios contactos en el mundo del comercio.
Si hay algo que sé sobre esos terrenos, es que los desarrolladores suelen tener sus métodos, dijo Raúl, inclinándose hacia adelante para mantener la conversación privada. He oído que este grupo no es cualquiera. Tienen conexiones con personas muy poderosas en la ciudad. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir con que tienen conexiones? Preguntó, con el corazón latiendo con fuerza. Raúl susurró, cuentan con recursos que pueden hacer que desaparezcan tu taquería y todas las demás pequeñas empresas alrededor. He escuchado que están presionando a los propietarios mediante tácticas intimidatorias. Los murmullos se intensificaron a su alrededor, y Pedro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero entre la desesperación, había un destello de claridad. No podemos dejar que esto suceda. Necesitamos unir fuerzas, no solo en la plaza, sino en toda la comunidad. Si cada uno de nosotros está dispuesto a pelear por lo que es nuestro, podemos plantar cara a estos tipos. La determinación en su voz resonó entre sus vecinos. A medida que la reunión avanzaba, las ideas brotaban como semillas sembradas en la tierra fértil. Al final, decidieron que organizarían una movilización, un evento que no solo probaría su amor por la taquería, sino que serviría de advertencia a los intrusos. Con nuevas fuerzas y un plan en mente, Pedro se sintió más vivo que nunca. Había logrado inspirar unidad, pero una pregunta nagante volvía a atormentarlo. ¿Sería suficiente para enfrentar a un enemigo dentro del que nunca antepondría la verdad? Mientras se alejaba de la reunión, su teléfono vibró con otro mensaje. Tal vez no entiendas las fuerzas que estás enfrentando, pero invitado o no, estás en nuestra lista. Estás jugando con fuego. El aire se volvió helado. La lucha apenas comenzaba y el peligro se cernía cada vez más cerca. ¿Estaría realmente preparado para lo que vendría? La batalla por su hogar pronto podría volverse más personal de lo que jamás había imaginado. Pedro se detuvo en medio de la plaza, su corazón seguía golpeando con fuerza. La luz del sol brillaba intensamente, pero no podía sentir su calor. El mensaje en su teléfono lo sumió en un frío que lo invadía por completo, como si alguien hubiese apagado su energía vital. Miró a su alrededor, viendo a vecinos que habían sido parte de su vida durante años, y se sintió abrumado por la carga que ahora llevaban sobre sus hombros. Decidió que no podía dejar que el miedo lo dominara. Se acercó a Raúl, quien discutía con un par de jóvenes sobre cómo podían iniciar la movilización. Raúl, ¿qué hacemos al respecto? No somos solo una taquería, somos una comunidad, dijo Pedro, buscando en sus palabras la fortaleza que necesitaba. Así es, amigo. No se trata solo de los negocios, se trata de nuestra gente, de nuestras familias, afirmó Raúl, mientras miraba a sus compañeros con una seriedad que resonaba con el propósito de Pedro. Pero necesitamos tener cuidado. Si esta gente tiene la influencia que dicen tener, no podemos actuar sin planearlo. La multitud alrededor de ellos comenzó a aglomerarse, ya no solo eran unos pocos vecinos hablando, había más personas interesadas, más voces dispuestas a unirse a la causa. Entre ellos estaba doña Carmen, levantando su mano en señal de pedir la palabra. Pedro, ¿qué planeamos hacer? No podemos quedarnos quietos. Quizás podríamos hacer una manifestación, algo que capte la atención de la ciudad, algo que muestre que no nos rendimos. Sí, una manifestación y necesitamos testimonios. ¿Alguien tiene historias de cómo la taquería ha ayudado a la comunidad?, preguntó Pedro, buscando fomentar la participación activa de todos. Sentía que la respuesta estaba ahí, entre ellos, latía en sus corazones, voces comenzaron a surgir, anécdotas de familias que habían encontrado un refugio, un lugar donde compartir risas y comida. El sentido de comunidad se hacía palpable. Pedro grabó cada detalle en su mente, acordándose de cómo, en esos momentos, la taquería era más que solo un negocio, era un pilar fundamental de la vida del barrio. Mientras la conversación continuaba creciendo con energía, él vislumbró, en medio del bullicio, la figura del hombre de traje en la distancia. La calma de la plaza se tornó inquietante. Pedro sintió que la mirada del extraño se posaba directamente sobre él. Un escalofrío recorrió su espalda, y su instinto le decía que ese hombre era parte del engranaje que trataba de aplastar todo lo que amaba. ¿Estás bien, Pedro?, le preguntó Raúl al notar su expresión. Creo que tenemos que ser astutos. Ahora no solo luchamos por la taquería, luchamos por la esencia de nuestro hogar. Y no podemos permitir que alguien venga a pisotearlo, murmuró él, la indignación brotando en su pecho. De pronto, su teléfono sonó otra vez. Era un recordatorio de la reunión programada para la tarde. Pensó en lo que necesitaban hacer,
preparar pancartas, repartir volantes, juntar historias, crear un evento que resonara no solo en el barrio, sino en toda la ciudad. Pero lo que más lo preocupaba era el mensaje en su mente: estás jugando con fuego. Debía actuar rápido, no solo por su familia y amigos, sino también para encontrar la manera de alejar ese peligro que se cernía sobre ellos. Escuchen todos, necesitamos coordinar todo para esta tarde. Debemos darlo todo en esta manifestación, pero cada palabra, cada acción debe ser calculada. Hay más en juego de lo que creemos, dijo Pedro elevando su voz, llenándose de determinación. Los jefes de la comunidad empezaron a apuntar ideas en sus teléfonos, haciendo llamados a los medios. La chispa de la acción brotó con fuerza, pero el miedo persistía en el aire como una sombra poco visible. A medida que él miraba la emoción entre sus vecinos, comprendió que no estaba solo. Si luchaban unidos, quizás, solo quizás, podrían ganar esta batalla. Sin embargo, las palabras del hombre en traje no se desvanecían de su mente. ¿Qué secreto escondía esa advertencia? Cuando pensó que todo había tomado forma, una nueva notificación iluminó su pantalla, un recordatorio helado: esta no es una guerra que desees pelear. La adrenalina en su cuerpo se intensificó. La trama se complicaba. ¿Qué vendría después? ¿Cuál sería el siguiente movimiento de esos poderosos? La lucha estaba lejos de resolverse, y a cada paso, Pedro sabía que la confrontación era inminente. La verdadera batalla apenas iba a comenzar. Pedro sintió que el corazón le latía con fuerza mientras la multitud se organizaba a su alrededor. Cada rostro que lo rodeaba, cada historia compartida era un recordatorio de lo que estaban tratando de proteger. La plaza, que durante años había sido un espacio de alegría y celebración, se transformaba rápidamente en un hervidero de tensión y determinación. Vamos, necesitamos enfocarnos, gritó Pedro, tratando de contener el torrente de emociones que lo abrumaban. Cada uno de nosotros tiene una razón poderosa para estar aquí. Sepamos qué decir. No dejemos que el miedo nos consuma. Raúl se hizo eco de sus palabras, recordando a todos por qué la taquería significaba tanto. Aquí estamos por nuestros hijos, por nuestros padres. No solo estamos luchando por tacos, estamos luchando por nuestras tradiciones, nuestra cultura. La energía creció con cada intervención. Pedro observó cómo los rostros de sus vecinos se iluminaban, desbordando pasión. Doña Carmen, con su voz firme y vibrante, propuso que compartieran historias en la manifestación. Las historias nos unen. Debemos mostrar a todos lo que hemos construido juntos. Mientras las ideas volaban en el aire como mariposas, Pedro sintió que su mente se concentraba. Todo lo que había temido se tornaba en esperanza. Pero, a medida que la fatiga se mezclaba con la adrenalina, el susurro de su instinto no cesaba. Estás jugando con fuego. Esa frase se repetía en su mente como un eco, sugiriendo que su lucha no sería fácil. La tarde cayó sobre la plaza, y los preparativos avanzaban a buen ritmo. Mientras los vecinos se movían de un lado a otro, él tomó un momento para visualizar la taquería, con su letrero vibrante, su delicioso aroma. Sabía que su vida estaba atada a ese lugar, pero más aún, a la gente que la llenaba de vida. Sin embargo, una sombra seguía inquietándolo. Fue entonces que vio al hombre de traje nuevamente, parado en la esquina opuesta. Su figura se alzaba imponente en medio de la multitud, como un observador distante. Su mirada penetrante se centró en Pedro, y éste sintió un escalofrío correr por su espalda. Debo acercarme, debo entender qué busca, pensó con resolución. Raúl, voy a hablar con ese tipo, le dijo, señalando discretamente al desconocido. ¿Estás loco? No sabemos qué intenciones tiene, replicó Raúl, expresando su preocupación. Precisamente por eso. Necesitamos información. Si él es parte de lo que nos amenaza, tengo que saberlo. Pedro comenzó a caminar hacia el hombre, sintiendo que cada paso lo acercaba a un abismo. Cuando llegó a su lado, la multitud se desvaneció en el fondo y el murmullo de conversaciones se tornó un eco lejano. ¿Qué quieres?, preguntó Pedro, con la voz firme pero temblorosa. El hombre, con una sonrisa calculadora, respondió: Pedro, ¿verdad? Sé lo que está sucediendo aquí. He estado observando a tu comunidad, y la verdad es que no tienen idea de con quién se están metiendo. La cesura de sus palabras le heló la sangre. Pedro sintió como si se le cortara la respiración. ¿A qué te refieres?, replicó, intentando sonar seguro. Oh, lo sabes. Y lo que vendrá no es solo un juego. La taquería no es el verdadero objetivo. La voz del hombre se desvaneció y, en ese espacio,
Pedro comprendió que por cada paso hacia adelante, un nuevo peligro alzaba su cabeza. Aprovechando su momento de perplejidad, Pedro retrocedió unos pasos. El aire se volvió denso, y una inquietante sensación de aprehensión lo invadió. ¿Qué significan tus palabras? El hombre sonrió de nuevo, pero esta vez fue una sonrisa helada. Pronto conocerás la verdad, Pedro. Y no será lo que esperabas. Y sin más, se dio la vuelta y se perdió entre la multitud. El pulso de Pedro se aceleró. Había abierto un portal a algo más grande y peligroso de lo que había imaginado. Tan pronto como se volvió para regresar con sus amigos, su mente se agolpó de preguntas. ¿Qué verdad estaba ocultando? La manifestación estaba a punto de comenzar, y él no sabía si estaba parado sobre el umbral de su lucha más grande o un abismo de secretos aún más oscuros. Con cada latido, el peso de la incertidumbre aumentaba. Cómo enfrentar lo desconocido que se cernía sobre ellos, mientras se unía a sus vecinos, el eco de la advertencia resonaba en su mente. La batalla por la taquería era solo un reflejo de algo más profundo, algo que pronto sería revelado. Podrían prepararse para lo que estaba por llegar, o la verdad los consumiría. Pedro se unió a la multitud, su corazón aún latiendo con fuerza. El aire estaba cargado de emoción, pero también de un palpable temor. Cada rostro a su alrededor parecía esperar un indicio, un seísmo de esperanza que les guiara a través de la tormenta que se cernía. Sin embargo, el eco de las palabras del hombre seguía resonando en su mente. No tienen idea de con quién se están metiendo. Cuando la manifestación comenzó, Pedro tomó una respiración profunda, tratando de calmar su mente. Las voces se elevaron, fuertes y desafiantes. No más amenazas. Nuestra taquería, nuestra cultura, resonaban gritos que se unían como un solo ser. Con cada clamor, la multitud se fortalecía. Él no podía dejar que el miedo lo dominara. Tenía que ser el faro en esa oscuridad. Raúl se acercó, su expresión grave. Pedro, ¿estás bien? Se te ve preocupado. Necesitamos saber más sobre ese hombre, Raúl. Lo que dijo me dejó inquieto. No es solo la taquería lo que está en juego. Pedro sostuvo la mirada de su amigo, buscando ese apoyo que tanto necesitaba. Raúl asintió, viendo la fuerza que emanaba de su amigo, pero también la sombra de la duda. Voy a hablar con algunos conocidos. Quizás podamos averiguar quién es. Mientras Raúl se alejaba, Pedro miraba la plaza llena de vida. La música de la banda local llenaba el aire, y las risas de los niños que corrían entre las piernas de los adultos momentáneamente lo distraían del abrumador peso que llevaba sobre sus hombros. Sin embargo, tras cada sonrisa y cada graciosa pirueta, notaba la lluvia de preocupaciones escondidas. Cada persona presente tenía una historia, un motivo por el cual estaban arriesgándose alzando su voz. Unos minutos después, en el centro de la plaza, doña Carmen había subido a una tarima improvisada. Con una voz que resonaba con la sabiduría de años de lucha, comenzó a contar cómo la taquería había estado en la familia por generaciones. No solo somos chefs, somos guardianes de nuestras tradiciones. Cada taco que servimos es un pedazo de nuestra historia, un recuerdo de los sacrificios de nuestros antepasados, decía, mientras los rostros se iluminaban, mientras la multitud escuchaba en silencio. Pedro sintió que la inquietud se desvanecía, reemplazada por una oleada de determinación. A cada palabra de doña Carmen, el peligro que acechaba en la sombra parecía perder algo de su poder. Pero, justo cuando todo parecía ir bien, un grito cortó el aire. ¡Miren! Alguien apuntó hacia la entrada de la plaza. Pedro se dio vuelta y allí estaba, el hombre de traje. Su presencia era como una nube oscura que se aproximaba a la luz de la fiesta. Pedro sintió que su corazón se detenía. ¿Había venido para amenazarlos directamente? La música se apagó, y una tensión fría se apoderó del ambiente. Las risas cesaron y los murmullos se convirtieron en susurros asustados. Con voz autoritaria, el hombre habló por encima de la multitud. ¿Realmente creen que esto cambiará algo? Ustedes son un obstáculo en un plan más grande. No podrán detenerlo. Las palabras del hombre, como un rayo, cercenaron la esperanza de todos. ¿Un plan más grande? Pedro sintió que le temblaban las manos. Algo profundo se agitaba dentro de él. Había un límite que no podían cruzar, una línea que, si se rompía, podría desbordar el caos. El murmullo de la multitud crecía, una mezcla de miedo y coraje. No podemos dejar que se interponga en nuestro camino, gritó Raúl, uniendo su voz a los demás.
Pero, momento tras momento, el hombre de traje parecía alimentarse de su desesperación. Pedro miró a su alrededor, sintiendo el miedo que acechaba, pero también la fuerza de su comunidad. No podemos permitir que nos dividan. Estamos juntos en esto. Su voz resonó, y poco a poco, los murmullos se convirtieron en gritos de apoyo nuevamente. La verdad podía ser más poderosa que el miedo, y estaban dispuestos a pelear. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa de triunfo. Era un guiño furtivo de quien sabe que ha lanzado la semilla del caos. Verán. La verdad los alcanzará. Con una mezcla de ansiedad y determinación, Pedro supo que la lucha apenas comenzaba. Las palabras del hombre se repetían en su mente, pero ahora había un nuevo propósito en su corazón. Tenía que descubrir cuál era ese plan y cómo proteger a su comunidad. La batalla no solo era por la taquería, era por su hogar. Mientras se preparaba para hacer frente a esta nueva adversidad, una pregunta lo atormentaba: ¿estaban realmente listos para enfrentar la verdad que se avecinaba? La respuesta se desvanecía en el aire, tanto como la esperanza que un día había llenado la plaza. La tensión en la plaza era palpable, cada latido del corazón de Pedro resonaba como un tambor en su pecho. La mirada del hombre de traje era un faro oscuro, invitándolos a la rendición. Pedro sintió que su estómago se apretaba. ¿Cómo podían enfrentar algo tan desconocido y temible? Raúl, al lado de él, mantenía la mirada fija en el hombre, una chispa de valentía brillando en sus ojos. Tenemos que actuar. No podemos quedarnos aquí parados. Ellos esperan que tengamos miedo, que nos desanimemos. Su voz era un suave murmullo en medio de la creciente ansiedad. Sin pensarlo dos veces, Pedro se acercó a doña Carmen, quien aún estaba sobre la tarima, mirando a la multitud con determinación. Doña Carmen, necesitamos que hable nuevamente. Su voz puede reunirnos, puede darnos más fuerza que nunca. Ella lo miró, su expresión mezcla de preocupación y resolución. Tienes razón, Pedro. Nadie entiende el peso que llevamos en nuestras manos. Nuestros antepasados lucharon para que nuestros sueños no se apagaran. La mujer tomó el micrófono una vez más, y con una reverberación de valentía que hizo eco en la plaza, dijo: pueblo. Nos están amenazando porque tienen miedo de nuestra unión, de nuestra cultura. Cada taco, cada risa, cada historia que compartimos es un grito de libertad. No nos dejaremos intimidar. Una ola de energía recorrió a la multitud. Las manos comenzaron a levantarse, las voces a elevarse en un cántico colectivo. Unidos somos más fuertes. No más amenazas, gritaron. Pedro sintió que, por primera vez, el miedo empezaba a desaparecer. La fuerza de su comunidad era ahora un muro impenetrable, pero el hombre de traje no parecía afectado. Su rostro, impasible, se mantuvo en calma, como si todo lo que sucediera no tuviese ningún significado para él. Fue entonces cuando Pedro comprendió que no solo estaban luchando por la taquería, estaban enfrentando algo mucho más grande y peligroso. Escuchen, gritó Pedro, antes de que los aplausos se desvanecieran. El hombre que tenemos frente a nosotros quiere que creamos que somos impotentes, que no tenemos voz. Pero aquí estamos, y no nos rendiremos. Ellos pueden tener su plan, pero nosotros tenemos nuestro espíritu. No dejaremos que nos roben nuestra historia. Los vítores se volvieron más intensos. Todos sentían ese fuego prenderse en su interior. Raúl le dio un leve golpe en la espalda, y en ese instante, Pedro supo que había encendido una chispa que podía desatar una llama. Sin embargo, la atmósfera se tornó peligrosa al ver que el hombre de traje se movía lentamente hacia la multitud. ¿Y qué harán cuando la verdad los golpee? Algunos secretos deberían permanecer ocultos. Su voz resonó, como un eco siniestro dibujando líneas de preocupación en los rostros a su alrededor. No permitiremos que el miedo nos frene, replicó Pedro, sintiendo que sus palabras estaban en la frontera de un clímax emocionado. Pero, ¿qué significaban esos secretos? Se preguntó en un susurro interno, y justo cuando su corazón latía más fuerte que nunca, la multitud comenzó a murmurar una pregunta latente. ¿Qué secretos? ¿Qué verdad? La sensación de incertidumbre en el aire se tornó densa, como una niebla que no dejaba ver el camino. Pedro miró a su amigo Raúl, su mirada reflejaba la misma inquietud. Había que averiguarlo. Si el hombre de traje guardaba secretos que podía usar en su contra, era hora de buscar respuestas. Para descubrir la verdad, tendrían que ir a las raíces de esa amenaza. La plaza seguía gritando y resistiendo, pero en el corazón de Pedro, una nueva batalla empezaba a gestarse. Raúl, le dijo con una expresión grave, tenemos que investigar a este hombre.
No podemos quedarnos de brazos cruzados, hay algo más en juego aquí. En ese momento, el eco de la multitud se desvaneció, dejando atrás un silencio incómodo. Era claro que el enfrentamiento con la verdad, con esos secretos y el plan más grande, era inevitable. El camino para descubrir la verdad estaba abierto, pero ¿qué harían cuando la realidad fuera revelada? La angustia creció, pero con ella también la determinación. La lucha apenas comenzaba y las respuestas que encontrarían les transformarían para siempre. Estaban listos para enfrentarlas, las preguntas volvían a rondar la plaza, dejando claro que lo que estaba en juego era mucho más grande que ellos mismos. El verdadero desafío estaba por venir y la revelación del hombre en el traje podría cambiarlo todo. Pedro respiró hondo, porque sabía que cada segundo contaba. ¿La verdad liberaría a su comunidad o los destruiría? Pedro y Raúl intercambiaron miradas, la ansiedad palpable en sus rostros. Sabían que no podían dejar pasar esa advertencia del hombre de traje. Algo oscuro y siniestro acechaba detrás de cada palabra que había pronunciado, y ellos estaban decididos a desentrañarlo. Vamos, busquemos a alguien que sepa más sobre este tipo, sugirió Raúl, su voz contenía un tono de determinación que resonó en el pecho de Pedro. Tal vez alguien en el barrio haya tenido problemas antes con él. Pedro asintió con firmeza. La plaza todavía vibraba con energía, pero un silencio tenso comenzaba a llenar los espacios. Mientras caminaban hacia la salida, podía sentir las miradas de la multitud, esperanzadas, pero igualmente preocupadas. Eran conscientes de que el momento de enfrentarse a ese misterio había llegado. Se dirigieron al taller de don Luis, un anciano conocido por contar historias de la vieja escuela. Las leyendas sobre luchas pasadas y las victorias de la comunidad siempre fluían de sus labios como el mejor de los manjares. Era el pilar inmóvil del barrio, un hombre que había visto todo y más. Don Luis, necesitamos tu ayuda, empezó Pedro apenas cruzaron la puerta. ¿Has oído hablar del hombre de traje? Dice que tiene secretos que podrían destruirnos. El anciano, con su cabello canoso y su mirada sabia, frunció el ceño. Ese hombre tiene unos tratos siniestros. Ha estado por aquí antes. Las sombras que arrastra son pesadas y peligrosas. Pero escúchame, a veces lo que parece ser una verdad puede ser solo un espejismo. Raúl se inclinó hacia adelante, con interés renovado. ¿Qué sabes? Necesitamos entender con qué estamos lidiando. Don Luis se acomodó en su silla, su rostro iluminado por la luz tenue del taller. Muchos años atrás, luchamos contra una corporación que quería arrasar con todo esto. No solo era la taquería, era nuestra identidad, nuestra comunidad. Ese hombre, él es un portavoz de algo mucho más grande. Si te enfrentas a él, deberás estar preparado para un combate que va más allá de lo físico. Debes estar listo emocionalmente. Las palabras de don Luis calaron hondo. Pedro sintió que un frío recorriera su espalda. ¿Qué significa eso? ¿Qué debemos hacer? Recuerda, hijo, que los verdaderos secretos a menudo provienen del miedo, respondió el anciano. Si su poder se basa en el miedo que infunde, el mundo que lo rodea puede verse transformado con valor. No dejes que se apoderen de tu voz y tus sueños. Sí, es hora de descubrir la verdad, pero también es hora de unirse, de no permitir que el miedo te paralice. La determinación de Pedro se intensificó. Estamos listos para luchar. No dejaremos que nos roben lo que es nuestro. Debemos unir a la gente, despertar esa llama que comenzó esta mañana. Don Luis sonrió levemente, satisfecho con la pasión del joven. Así es, pero recuerda, la unidad no solo se trata de estar rodeado de otros. Se trata de tener la mente clara y el corazón abierto. Mueve tus pies, pero también mueve tu mente. Cuando Pedro y Raúl salieron del taller, el aire se sentía cargado de energía. La plaza estaba más viva que nunca, las voces resonaban con fuerza. Era el momento ideal para reunirse con la comunidad y compartir lo descubierto. Raúl, tenemos que llamarlos. Vayamos a la plaza y organicemos algo, una reunión más grande. La gente necesita escuchar todo esto. Necesitamos su apoyo, dijo Pedro, mientras el latido en su pecho se aceleraba. Mientras cruzaban las calles, Pedro se sintió imbuido de un sentido renovado de propósito. Cada paso los acercaba no solo a sus vecinos, sino a una verdad colectiva que necesitaban abrazar. Cada persona que encontraban los miraba con una mezcla de esperanza y temor, pero algo en el aire les decía que el cambio estaba cerca. Finalmente, llegaron a la plaza, y Pedro levantó la voz. Pueblo. Estamos en una encrucijada.
¿Quieres conocer la verdad sobre el hombre que nos amenaza? Muchos de nosotros llevamos el miedo en el corazón, pero juntos, seremos imbatibles. No dejaremos que el miedo nos venza. La multitud comenzó a reunirse, sus rostros expectantes, y el eco de su voz resonó como un tambor. Pero, mientras el grupo crecía, Pedro sintió como un escalofrío recorriera su cuerpo. La pregunta seguía flotando en su mente. ¿Qué era realmente ese secreto del hombre de traje? Y más importante, ¿qué le costaría a su comunidad descubrirlo? La atmósfera se volvió eléctrica, el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. La unión de la comunidad podía significar la salvación, o el inicio de una batalla que nunca imaginaron. ¿Estaban listos para enfrentar las sombras que acechaban en el horizonte? El encuentro en la plaza era una mezcla de tensión y energía palpable. Pedro se sentía invadido por emociones enfrentadas, el miedo le hablaba al oído, pero el coraje de su comunidad hacía eco en su corazón. Sabía que el momento de actuar había llegado y que cada palabra contaba. La voz de don Luis resonaba en su mente, recordándole que la unidad era la clave. Escuchen, comenzó Pedro, levantando la mirada hacia sus hermanos y hermanas de barrio. Hemos luchado por nuestros sueños, por la taquería de mi mamá, por nuestras tradiciones. Hoy, enfrentamos un adversario que quiere arrebatarnos todo lo que amamos. Pero no somos solo seres individuales, somos una comunidad. Estamos aquí para luchar juntos. Las manos se alzaron en un clamor de apoyo, cada rostro reflejaba un fervor renovado. Las historias de lucha y sacrificio, los recuerdos compartidos entre tacos, risas y lágrimas ahora se cocían en una olla de determinación que desbordaría. Solo tenía que seguir cocinando esa energía. Necesitamos saber quiénes son esos que se esconden detrás del hombre de traje, dijo Pedro, girando hacia su amigo Raúl. Necesitamos unirnos, investigar y desmascarar sus planes. Si se centran en destruirnos, debemos mostrarles que somos más fuertes. La multitud asintió, el sentimiento colectivo penetraba hasta sus corazones. Antes de que pudiera continuar, la voz de doña Carmen emergió del grupo. He vivido este barrio toda mi vida, y ya hemos enfrentado adversidades. No recordamos un solo momento en que nos hayamos rendido. Hoy, no será diferente. Sus palabras reverberaron en los corazones de todos. Cada uno de ellos traía historias cargadas de lucha y resistencia. Así fue como esa comunidad, unida por los lazos frágiles pero inquebrantables del amor y la identidad, comenzó a surgir en la adversidad, pero, de repente, el hombre de traje volvió a aparecer al fondo de la plaza, con una mirada fría como el acero que provocaba un escalofrío en la columna de Pedro. ¿Realmente piensan que esta farsa los salvará? ¿Creen que compartir sus historias cambiará algo en su contra? Su voz resonó con desprecio. Sin embargo, el miedo ya no dominaba a Pedro. Se acercó y, con un nudo en la garganta, le respondió, no somos una farsa. Somos una comunidad llena de vida, llena de historia. Cada taco que servimos cuenta un relato, cada risa compartida es un símbolo de nuestra resistencia. No retrocederemos. La tensión en la plaza era eléctrica, y los murmuradores comenzaron a preguntarse qué haría el hombre a continuación. El silencio se volvió la calma antes de la tormenta. El hombre de traje simplemente sonrió, un guiño siniestro en su rostro. Recuerden lo que les dije. La verdad puede ser un arma de doble filo. Siempre puede haber consecuencias. Pedro sintió que el aire se congelaba a su alrededor. ¿Qué quería decir realmente con eso? Pero ya no podía dejarse llevar por el miedo. Este era el momento de confrontar la realidad y la verdad. Necesitaban descubrir lo que se escondía bajo la superficie. Voy a formarme un grupo de investigación, anunció Pedro con firmeza. Necesitamos ser astutos, seguir las pistas de lo que realmente está sucediendo. Nos ayudará a desvelar esos secretos que el hombre se empeña en ocultar. Una mujer entre la multitud levantó la mano. Puedo conectar con algunos amigos que están en el área de desarrollo urbano. Tal vez puedan ayudarnos a averiguar más, sugirió con una chispa de esperanza, y así, poco a poco, cada intervención nutría la chispa de valentía. Mientras tanto, la comunidad comenzaba a darse cuenta de que deberían prepararse no solo para el peligro inminente, sino también para enfrentar la verdad sin miedo. La lucha por la taquería se convertía en una lucha por su identidad, por lo que representaban, entre más hablaban y organizaban, las sombras del hombre de traje no parecían tan amenazadoras. Cada paso que tomaban juntos era una forma de resistencia, de levantarse por lo que creían. Nosotros decidimos sobre nuestro futuro, continuó Pedro.
no dejaremos que nadie lo haga por nosotros, y así fue como el fuego de la unión se alimentaba en cada alma presente. Días pasaron, la taquería comenzó a transformarse en un símbolo de fuerza y esperanza. Se organizaron eventos, se recogieron firmas, historias, y consumidores se unieron a la lucha. Mientras tanto, las conexiones comenzaron a revelar más sobre el oscuro plan del hombre de traje, un inmenso proyecto inmobiliario que ocultaba intenciones siniestras detrás del velo del desarrollo urbano. Pedro se sintió aliviado y ansioso al mismo tiempo, la verdad era como un cuchillo afilado. Mientras sus vecinos se preparaban para la próxima movilización, él decidió que era hora de tener una última confrontación con el hombre. Necesitaban saber de una vez por todas cómo iban a lidiar con esta historia que se estaba desarrollando frente a ellos. La noche anterior al encuentro final, Pedro se sentó en la taquería. El aroma familiar del maíz y las salsas le llenaron el corazón de alivio. Miró a su madre, quien trabajaba con esa dedicación que siempre lo inspiraba. «Mamá, estamos a punto de cambiar el rumbo de nuestras vidas», dijo él, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Esta lucha es más que una taquería, es por nuestros hijos, por la historia que creamos juntos». Ella sonrió, sus ojos llenos de amor. «Recuerda, Pedro, la verdadera fuerza siempre ha estado en la unidad. Este es el momento de darlo todo». Finalmente, el día del encuentro llegó. Pedro salió de la taquería, con la firme decisión de enfrentar cualquier cosa que se presentara. Con el apoyo de su comunidad y la pasión por su legado, se sintió listo para luchar hasta el final. Cuando se encontraba cara a cara con el hombre de traje, en la misma plaza donde había comenzado todo, sintió una luz de energía. La multitud que lo rodeaba se alzaba en solidaridad. «Venimos a hablar, y te advertimos, seremos imbatibles en nuestra lucha por el hogar que hemos construido». Las palabras resonaron en el aire, y, por fin, el miedo se desvaneció. Enfrentar la verdad era lo que necesitaban, entregar su voz en defensa de un futuro prometedor. El hombre de traje sintió que su poder menguaba frente a esa comunidad unida. Al final, la decisión de Pedro no solo le había dado fuerza a él, sino a todos aquellos que lo rodeaban. Sabía que su verdadera victoria estaba en la unidad que habían forjado. Esa fue la transformación genuina, una historia de lucha colectiva que marcaría el comienzo de algo extraordinario. Cuando finalmente se alejaron del enfrentamiento, Pedro y su comunidad comenzaron a celebrar su victoria. El aroma de los tacos al pastor emergía del local, como una señal de que el sacrificio y el espíritu de lucha nunca se desvanecerían. La taquería no solo seguiría viva, sino que también se convertiría en un símbolo de resiliencia, una alianza que había crecido en lo más profundo de sus corazones. La lucha había cambiado todo, haciéndolos más fuertes y unidos que nunca. No solo se habían defendido, sino que habían descubierto el verdadero valor de su comunidad, la fuerza de su identidad y el poder de la verdad. Pedro comprendió que no importaba lo que viniera. Ellos siempre se aferrarían a su legado y pelearían codo a codo, porque su historia, llena de sabores, risas y luchas, continuaría escribiéndose día a día, y así fue como comenzó una nueva era para la taquería, un espacio donde la comida y la comunidad entrelazan sus historias, creando un futuro lleno de esperanza y amor. El epílogo de la lucha ya estaba escrito, y cada personaje era parte fundamental de su relato. Ahora, es momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte historias inspiradoras como esta. Dale like ahora, porque tu apoyo alimenta nuestro viaje. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble transformación. Tu voz, tu apoyo, son fundamentales. Hagamos que resuene nuestra historia.